Buenas noches. Primer programa del año 2011 que lamentablemente tenemos que comenzarlo con una noticia luctuosa. Nos dejó el día 3 de enero del 2011 una mujer que fue ejemplo de vida para todo el mundo. Una mujer que vivió cada jornada de su vida muy, pero muy bien empleada. Y estamos absolutamente seguros que entonces, cada jornada, cuando se iba a acostar, allí recibía muy, pero muy dulces sueños. Y así, una vida que ha pasado de esa forma, muy bien usada, evidentemente le causó una dulce muerte. Entonces, a ti, Lucía, a ti, Marifé, a ti, Manoli, y a tu hijo Manu, también por sobre todas las cosas, a estas 4 personas, les dedicamos este programa, así como a vuestra madre y abuela Juana Peñalver García, que seguramente estará allí junto a su esposo, el doctor Bernal, en el cielo, mirando lo que ustedes han hecho a partir de la maternidad que hace ya casi medio siglo ellos inauguraron allí en Caravaca de la Cruz. Saben perfectamente bien que la señora, como la conocían en Caravaca de la Cruz, luchó denodadamente durante toda su vida por esta maternidad, que hoy día es un hospital clínica realmente ejemplo para toda la región, y que ustedes, sus hijas y su nieto, entonces están y seguirán estando muy orgullosos durante toda su vida de lo que papá Bernal y mamá Juana Peñalver García hicieron mientras estuvieron entre nosotros. Descanse en paz, señora. Hoy comenzamos una nueva etapa de nuestro programa, como vieron en la presentación, la obra de Milton, ya no los martes con Milton. Tendremos solamente 2 bloques en cada programa, más largos, más extensos. Antes, ustedes saben, teníamos 3 bloques y medio, un bloque deportivo de apenas 5, 6, 7 minutos en el que le dábamos resultados, y después 3 invitados por programa. Lo hemos disminuido a 2 porque queremos que cada invitado nos pueda volcar siempre en nuestro programa todo lo que nos puede traer haciendo obra didáctica en el mismo. Y hoy, para comenzar entonces muy bien el año, traemos a un maestro, traemos a un etnógrafo, a un hombre que podríamos seguir hablando acerca de todos sus logros en la vida. Pero por sobre todas las cosas, le traemos a un hombre inteligente que estamos seguros será la delicia de todos ustedes, el moratallero Marcial García, que ya ha estado en alguna otra oportunidad con nosotros. Buenas noches, Marcial. Buenas noches y muchas gracias. No sé si después de la presentación que ha hecho, a qué altura va a quedar uno, ¿eh? Yo me conformo, desde luego. Lo que sí me ha encantado es eso, que diga por encima de todo maestro. Ha sido mi vocación, es por lo que trabaja uno, que además tiene la suerte de que le pagan. Y es parte fundamental de mi vida, porque yo ya desde chico en esas redacciones tan recurrentes que los primeros días de clase hacían nuestros maestros, ¿qué te gustaría ser de mayor? Yo siempre empezaba lo mismo: cuando sea mayor quiero ser maestro para enseñarle a los niños. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que todos los días, cuando leemos un periódico, cuando vemos algún informativo en televisión, está de rigurosa actualidad.
la educación, que ha variado tanto a través de los años y que en nuestro humilde concepto hoy día se ha llegado prácticamente, reitero, en nuestro humilde concepto, a un fracaso casi total. La primera pregunta entonces, Marcial, que se nos ocurre es: ¿quién educa hoy día realmente a los jóvenes? Estás tocando un tema, como tú mismo apuntabas, tremendamente difícil, porque cualquier cosa que exija un esfuerzo y que exija unas pautas de conducta que implican un compromiso hoy día en esta sociedad tan, digamos, tan light, y a mí me odio tremendamente recurrir a palabras que no sean de nuestro idioma porque tiene los suficientes espacios y rincones para expresar cualquier parte. Te decía que en esta sociedad tan ligerita, pues parece ser que solamente interesan determinadas cosas y se olvidan de una fundamental: objeto y sujeto. El objeto, educación, no es dar un título. Educación es formación para la vida. Y el sujeto, el individuo. El individuo forma parte, además, de un total mayor, que tenemos la suerte de ser, en los países donde podemos gozar de libertad, de ser libre. Pero una libertad con una restricción siquiera moral, que es el cómo te conjuntas tú dentro de ese conjunto de individuos, de suma de individuos, pero que algo de esos individuos tienen que perder para formar ese supraindividuo que es la sociedad en la que se vive. Porque si eso lo perdemos de vista, adiós, muy buenas, que es lo que yo creo, Milton, que está ocurriendo y que tú atinadamente apuntabas de que está en crisis. Vivimos en una sociedad donde la palabra valores ha perdido, valga la redundancia, su valor. Cuando no se educa en valores, la educación fracasa el individuo y, lo que es más grave, fracasa la sociedad. Ahora, Marcial, al fin y al cabo, entonces, enseñar es educar, o mejor dicho, educar es enseñar lo que se debe pensar, o es enseñar a pensar. Date cuenta que si miramos la raíz etimológica, educar es un verbo que viene del latín educare, es decir, ayudar a ir hacia un sitio. El verbo duco es ir hacia una meta determinada. Entonces educar, pues el educante lo que tiene es la terrible responsabilidad moral de enfocar una meta, un colectivo y un individuo, las dos cosas, que sean lo suficientemente claras, diáfanas y comprometidas para el individuo que sea. Si nos vamos a la parte, digamos, de la etimología griega, pedagogo, que viene a ser más o menos que educador, pues es el que conduce también a los niños. Fíjate tú, los dos hablan de conducir, es decir, la educación no es una imposición, sino que es una orientación siempre basada en esos valores y siempre, desde luego, está claro con el ejemplo de quien lo hace, porque difícilmente ese refrán español que dice haz lo que yo diga pero no lo que yo haga, ya nos dice mucho de la falsedad y la hipocresía que nuestra sociedad viene arrastrando. Entonces, el objeto, pues sí, es el individuo en una etapa muy pequeña, pero que es persona, son personitas. Mucha gente piensa que los niños, pero es que la educación es toda la etapa de la vida, porque un adulto debe, si no tiene claros los principios de educación y no tiene por sí mismo, porque existe la autoeducación, o por la gente, digamos, de su entorno positivo, pues las personas, y además es muy peligroso que a esa edad pierda la gente ese punto y ese objetivo de educación. Siempre tenemos que estar educándonos hasta el último día, que imaginamos que ya tenemos la educación completa, ¿no? Es cierto, Marcial, alguien dijo por ahí
que la educación es lo que sobrevive cuando uno se ha olvidado de lo que ha aprendido? Sin lugar a dudas, porque el fondo de cada individuo, por suerte, es único e irrepetible, por mucho que se hable de clonación. A mí por un lado me dan miedo, pero por otro lado me gustaría tener unos alumnos que fuesen clones, a ver si es cierto eso. Yo sigo pensando en el individualismo, soy terriblemente individualista, terriblemente humanista, pero al mismo tiempo con una idea muy clara de que somos conjuntos. Un conjunto que junto con la familia de las abejas y la familia de las hormigas somos los únicos conjuntos que en este planeta tiene idea colectiva. Lo que pasa es que las hormigas funcionan por movimientos exclusivamente químicos, y las abejas pues también un poquito. Las abejas yo creo que es la perfección, porque por algo producen eso tan dulce que es la miel. Es la perfección, porque la abeja, cuando se sale de las normas, el miembro de la colmena simplemente muere, no necesita que nadie ni la castigue ni la mate, simplemente muere porque ha perdido el contacto con... A la hormiga no, está esa otra hormiga cabezota con la mandíbula fuerte, que cuando hay una díscola que se sale del camino que perjudica al colectivo, que es el hormiguero, pues simplemente van y sin preguntarle, ni sin abogado y sin nada, les cortan la cabeza. Nosotros tenemos eso que se llama la libertad individual y tenemos eso otro que se llama el compromiso social. Entonces, dentro de esas pautas desde las que tenemos que estar moviéndonos, y desde luego siempre con unos objetivos muy claros, que el objetivo es que es una manera de ayudar a la persona y una manera de ayudar a la sociedad y por lo tanto al futuro. Ahora, Marcial, yo creo que en el mundo la educación, pienso personalmente que la educación escasea, pero es cierto que donde hay educación no hay distinción de clases. Está claro. Una sociedad educada es una sociedad que, aunque las haya, ninguna de los estamentos de la sociedad, digamos, va a intentar aprovecharse de su situación. Es una cosa clara. Lo que ocurre es que habría que hablar también de qué intenciones hay en las educaciones oficiales. Si tú lo que pretendes es tener un ciudadano libre, un ciudadano capaz de discernir y capaz de elegir y capaz de decidir, o si lo que quiere es tener un miembro amaestrado. Yo nunca he querido ser amaestrador de niños. De hecho, yo empecé a trabajar en una época en la que había una sociedad, la sociedad española estaba en una precrisis, porque eran los finales del franquismo y los principios de lo que se esperaba, y por suerte fue una democracia. Y entonces, pues lógicamente, los objetivos, digamos, generales, pues era fundamentalmente hacer individuos dóciles. No, yo quiero hacer individuos libres. Irresponsables. Ahí me está respondiendo la pregunta anterior. Hay que enseñarles a pensar y no a lo que deben pensar. ¿Y qué diferencia existe entre los estilos y metodología de esta educación actual y la anterior? Mire, cuando el objetivo fundamental es la enseñanza por la enseñanza, es decir, lo que atinadamente los griegos llamaban sofía, no hay ningún problema. Eso lo puedes ver fuera de nuestra civilización, lo puedes ver, por ejemplo, en civilizaciones orientales que fueron quizás en algunos casos más antiguas y más pioneras que la propia sociedad griega, como ocurre en determinados aspectos del Oriente lejano, como puede ser China, como puede ser Japón, como puede ser la India. Precisamente la otra noche estuve viendo un reportaje precioso sobre una escuela de una danza de un pequeño país del Himalaya, no es Nepal, Bután, en donde veía a los niños desde 3, 4 años y personas ya mayores de más de 50 haciendo los mismos ejercicios con la misma ilusión y con la misma entrega. Y el que lo hacía no gritaba, susurraba
¿Qué es lo que ocurre ahí? Que la sociedad es consciente del valor de esa educación, que los que reciben esa educación quieren recibirla y están prestos a recibirla, y quien la imparte sabe lo que hace y no quiere aprovecharse de su situación, con lo cual se produce esa otra palabra griega tan preciosa y tan bonita que es eurimia y armonía. Es decir, las cosas salen muy bien porque tienen que salir cuando no hay un mal foco en ninguna de las partes que lo está haciendo. Ahora, que eso, me dirá, eso es utopía. Bueno, pues si vivimos en un mundo en donde la utopía desapareció, apaga y vámonos. Claro, claro. Ahora, en lo que se refiere a la educación, evidentemente tiene que haberla, y quisiéramos entonces que nos dieras tu concepto al respecto. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la educación pública y la educación privada? Hay una, si hablamos por el concepto cada vez más pasado de moda de Estado, hay una educación, digamos, pública estatal, en donde se resumen los objetivos de esa sociedad, de ese Estado. Y si es un Estado libre y democrático, pues se entiende que será la opción que mayoritariamente en los ámbitos correspondientes de decisión se haya tomado. Y si es un Estado dictatorial, pues se obedecerá a los caprichos del dictador o los dictadores. Es más peligroso cuando no se sabe quién es el dictador y existe la dictadura que cuando se sabe quién es el dictador que realmente ejerce, porque siempre te queda la esperanza de que como el mundo es muy justo y los días los tenemos contados, pues a ese dictador cuando le lleguen los días o quizás un poco antes desaparezca y no habrá ningún problema. El problema es cuando la dictadura no sabe de dónde viene. O sea, ese foco desconocido, eso es lo tremendamente peligroso. Y es lo que vamos a nuestro país. Es que claro, ahí hay que distinguir lo que hablábamos antes, de lo que es una educación, digamos, reglada y formal, que es prepararte para la vida inmediata con los objetivos de esa sociedad, y otra cosa, lo que entendemos los que nos gusta la educación mucho más amplio, que es ese proceso que no tiene principio pero que no tiene fin hasta que el individuo no muere, que pues ese camino hacia la perfección y hacia la integración de los tiempos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Vamos a pensar a lo que es la educación formal. Pues el Estado tiene un currículum, tiene unos programas de mínimos, tiene una serie de objetivos determinados señalados por medio de las leyes correspondientes. Por eso las leyes de educación necesitan una mayoría especial a la hora de cambiarlas, porque si no sería un problema, sobre todo si los que lo hacen ese cambio no tienen muy claro de que la educación no tiene color político, no debe de tenerla en una democracia, porque si lo tiene ya no es democracia. Y luego lo que son los intereses privados, lo que lógicamente la educación privada, la educación, si la entendemos en el sentido de lo que es el periodo obligatorio, de lo que es una educación reglada y lo que es que la iniciativa privada tenga las posibilidades, pues ahí nos encontramos el abanico tan grande como promotores de esa educación haya. Lógicamente lo que está claro es que en la pública los valores son generales y en la privada pues los valores son particulares. Los centros religiosos estará por encima de todo la religión, los centros, digamos, de una determinada tendencia laica o no laica tendrán fundamentalmente esos objetivos. Y entonces pues ahí está. Yo personalmente he sido siempre partícipe y lo seguiré siendo de lo público, porque a esa utopía de un Diógenes cínico que andaba buscando hombres en medio del ágora a mediodía con un candil, es difícil encontrar. Hay que hacer un cuerpo de leyes, un cuerpo de enseñantes, porque lo otro nos viene dado. Los educandos que se decía en los estudios pedagógicos antiguos los tenemos ahí, nos van viniendo, por suerte. Ahora, yo decía al principio de la conversación que en mi concepto la educación actual es un fracaso. Quisiera que nos dieras tu óptica en ese sentido y si estás de acuerdo conmigo en que es realmente un fracaso, ¿por qué y qué pautas o qué procesos habría que seguir para mejorarla? Desgraciadamente llevas razón, y no porque yo no quiera darte la razón, sino porque tu razón
parte ya de un campo negativo, y sí, en buena parte sí lo es. Por una razón muy clara, porque aquí tenemos unos corresponsables en la educación, que son los enseñantes y que es la familia. Si la escuela no está íntegra en la sociedad y en la familia, pero la sociedad o la familia no se preocupa y no se integran en la escuela, el fracaso es total. Y es por desgracia lo que ocurre. Para la sociedad, muchas escuelas se han convertido en pedotecas, es decir, lugares donde se guardan a los niños. Para las familias, por desgracia, en un porcentaje muy alto, la escuela es una guardería, es decir, el sitio donde yo llevo el nene, me lavo las manitas y tengo el tiempo libre para hacer lo que me dé la gana. Algunos trabajar, algunos y otros pues eso, el sentirse libre, como el caballico suelto, el caballico que le quita simplemente la cabezada y pega 4 cosas al aire. Entonces, en una situación así, pues difícilmente va a tener un fruto positivo la educación, porque la educación es un proceso en donde exige sacrificio. Y en una sociedad en donde esa palabra se ha olvidado de una manera tan flagrante, pues lógicamente es un problema. Hay padres, más los padres que las madres, porque ahora con esto de la diferencia de género también en el lenguaje hay que andarse con mucho cuidado, que no saben ni con qué maestro ni qué curso hace su niño. ¿Pues qué puede esperar? ¿Qué fruto puede esperar de esa? Pues tienes que confiar en que la sabiduría divina haya repartido su buena dosis en los que tengan desbravando a ese pequeño burrito, y a que ese pequeño burrito tenga en el fondo un fondo positivo. Como además eso se complementa con lo que se ve en la casa. Si en la casa no se ve esos principios básicos, esos valores que hablábamos antes, de la decencia, de la dignidad, del esfuerzo, del trabajo, de la solidaridad, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, si lo que quiere ir es preparando, que es lo que una otra parte de la sociedad querría, que es preparando individuos para el trabajo, es decir, formando a los esclavitos, pues claro, ahí es un mundo solamente para los que están muy concienciados y para los que están bien dotados, tanto intelectualmente como del entorno suyo. Entonces, claro, siempre tendrá mucha más ventaja el niño cuyo padre y cuya madre saben a qué escuela va, quién es su maestro, y que además todas las tardes tienen un ratito, no se sabe de dónde lo sacan, para ver cuál es el tema que lleva el niño, para hacer un sondeo, a ver cómo le explica, para ver tú qué le puedes ayudar, para ver tú cómo le puedes implicar. Y entonces ahí será tremendamente positivo. Pero como ese ambiente, vuelvo a decirte, Milton, casi utópico, por desgracia existe en tan pocas familias, pues es un fracaso, claro que es un fracaso, pero es un fracaso de la sociedad entera, no es un fracaso ni de los enseñantes. Yo no me considero un fracasado, llevo ya 35 años de trabajo. Yo venía de una etapa de dictadura, y entonces creía que uno de los aspectos fundamentales de la enseñanza era el ambiente donde se daba, digamos, las normas que íbamos a llevar internas en ese pequeño grupo. Y empecé con aquello del decálogo y consensuado. Al cabo de los años me di cuenta que decálogo ya ha habido varios, pero en la sociedad nuestra, uno que se hizo en el Sinaí hace ya 5.000 años, y que desde los de arriba a los de abajo se lo pasan por el arco del triunfo, pues dije yo, ¿y decálogo? Si ya hubo uno en el Sinaí de Moisés y Yahvé y no funciona, pues vamos a olvidarnos de decálogo y poner una... Yo no sé si serán los años o lo que, o posiblemente hasta vaya yo equivocado, pero en mi clase no hay nada más que una norma, que es que no se miente. Ahora, Marcial, ¿cuáles son los principales problemas a la hora de educarse que tienen o con los que se encuentran los niños y los adolescentes? Pues mira, fundamentalmente la claridad de objetivos por parte de sus padres, por parte de ellos mismos y a veces también por parte de los enseñantes. Si el objetivo no se tiene claro, Milton, el fracaso lo tiene asegurado. La escuela no es un sitio donde ni tú eres un malo, ni tú eres un tonto, ni tú eres un listo. Tú eres un individuo, eres una personita que te llamas niño o niña en ese momento, y con el tiempo esperamos que sea un buen adolescente,
preguntón, follonero en el sentido de crear problemas, porque claro, están las inquietudes de una vida que está en ebullición y que tú te estás planteando. Que el que de adolescente no ha sido follonero en el sentido coloquial que le damos a la palabra, pues vaya adolescente, algo le pasa a ese adolescente. Entonces, cuando eso se tiene claro, pero se tienen claros los objetivos, que es preparar a la gente para la vida, pues yo creo que no habría ningún problema. Ahora, sí viene. Porque mira, para que eso se produzca, necesitamos tener unos hábitos de conducta. Necesitamos tener unos hábitos de respeto que se han perdido. Se han perdido porque en las mismas casas no los hay. Se grita, se ofende, se dice lo primero que se te ocurre y cuando más alto. Pues claro, lo ven en la telebasura, de que los programas de más audiencia y más estar, es donde viene la gente más burra y que dice más disparate y que grita más y encima les pagan, pues muchos piensan que la sociedad es eso. Hay que ser un cerdo, cuanto más cerdo mejor, cuanto más hociqué mejor, y lógicamente te llevará la parte de la gamella, que es el sitio donde comen los cerdos, pues más grande. Marcial, para terminar por el día de hoy, porque se nos fue el tiempo, pero de todas maneras... Yo es que me enrollo como una persiana. Una última pregunta que estimo que es muy importante para el televidente. ¿Por qué, lo vemos todos los días, reitero, en los medios de comunicación, por qué tanta agresividad y por qué tanto ausentismo o absentismo? Pues muy sencillo, porque hay fracaso. Y cuando hay fracaso, pues se produce eso. ¿Y cuál es el fracaso? El que el individuo que se está educando, el educando, no entiende por qué tiene que estar allí, no entiende por qué tiene que tener unas normas y unas pautas, pues como en casa no le controlan nada, unas veces porque no se puede, otras veces porque no se quiere, otras veces por aquellos tan socorridos, pues déjalo ya que yo no pude. No. La educación tiene dos principios básicos. Uno es la autoridad, que es una autoridad moral, no una autoridad de imposición, ni con gritos, ni con castigos, ni con nada. Es una autoridad moral que tú te consigues pues a base de cariño y disciplina. Tienen que ir parejos, pero las dos cosas juntas. Es decir, yo te puedo dar a ti 20 besos y quererte en el fondo de mi corazón y pelear contigo y luchar contigo y meterme dentro de... Pero cuando llega un determinado momento, tú eres el alumno y yo soy el maestro, y cada uno tenemos bien claro cuáles son nuestros sitios. Cuando eso no se cumple, y cuando en la familia sigue siendo la escuela un sitio donde te tienen al niño recogido durante una buena parte del año, porque ha habido siempre esos problemas a la hora, y estoy a lo mejor saliéndome un poco de la pregunta tuya, cuando hubo o ha habido aún en algunos colegios el plantearse jornada única, jornada partida, ¿por qué había tanta oposición por parte de los padres? Porque decían, me los quitan de aguantármelo una hora determinada. Cuando los padres han sido conscientes y han visto que al niño o a la niña que está en una jornada intensiva, luego le queda una tarde muy preciosa para descansar, que es muy importante, y para los hobbies, que son muy importantes, y para las otras cosas que desde el centro no se le puede atender, pues maravillosamente. Entonces vamos hacia una sociedad que, si no tiene claros los objetivos, no tiene claros los valores, no tiene claro de que el éxito parte del trabajo, del sacrificio, de la unión y el acomodo de mis voluntades particulares a las voluntades colectivas, pues seguiremos teniendo un fracaso. Los maestros se seguirán calentando la cabeza y los niños seguirán sacando malas notas, y luego cuando tengan 19 años, ¿a dónde van? Claro. Bueno, Marcial, muchísimas gracias. Nada. Ya, si tú puedes, muy pronto te traeremos para seguir hablando sobre este tema que es crucial, que es actual y que es muy importante, sobre la educación. ¿Puede ser? Yo sabes que te lo he dicho en más de una ocasión, que siempre que tú consideres que yo te pueda ser útil para un programa que se entiende que debe de ser de
también de utilidad pública, aquí estoy. Cuando sea para otra cosa ya te pediré el cheque. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes decirles que después de unos pocos segundos estarán ustedes viendo al doctor Aurelio Chamorro hablándonos de los problemas de nuestra vesícula biliar.